Antes de la batalla, los soldados medievales necesitaban más que armas, necesitaban alimentos que les dieran fuerza. No comían por diversión, comían para mantenerse vivos, luchar con más fuerza y sobrevivir más tiempo. Estos 10 alimentos poderosos ayudaron a alimentar a los hombres que estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Primero, cebada hervida con grasa salada. Si alguna vez te has quejado de que tu avena de la mañana estaba insípida, da gracias a tu buena suerte. No eras un soldado medieval. Antes de lanzarse a la batalla, estos guerreros llenaban sus estómagos con el desayuno más aburrido pero efectivo del mundo. Cebada hervida mezclada con trozos de grasa animal salada. La cebada era el alimento perfecto para los guerreros porque crecía casi en cualquier lugar, en regiones frías, zonas cálidas e incluso en suelos pobres. Los ejércitos podían encontrarla en casi todos los territorios que conquistaban. Un solo campo podría alimentar a cientos de combatientes, lo que la convierte en el cultivo militar por excelencia. Mientras que los soldados modernos recibían barras energéticas, los guerreros medievales recibían algo que parecía salido del plato de un gato. La preparación fue sencilla: echar la cebada en ollas grandes, añadir agua y hervir hasta que quedara una pasta blanda. Sin especias, sin edulcorantes, simplemente papilla. Parecía tan apetitoso que los prisioneros confesaban solo para evitar otra porción. La verdadera arma secreta era la grasa mezclada con ella: grasa de cerdo salada, cebo de res o grasa de cabra. Cada cucharada contenía más de 100 calorías. Un solo cuenco podía mantener a un luchador con energía desde el amanecer hasta bien pasado el mediodía. La combinación de carbohidratos de la cebada y energía de la grasa creaba el combustible de batalla perfecto. La textura era deliberadamente blanda para que los soldados agotados pudieran tragarla rápido. La comida rápida medieval significaba exactamente eso: comida que se podía comer rápido, no comida que te hacía ayunar. Esta papilla sin sabor dio resultados. Después de todo, nadie jamás esculpió una estatua de un soldado sosteniendo una ensalada de la victoria. Hablando de alimentos con olor fuerte, el siguiente superalimento del campo de batalla tenía un efecto tan poderoso que se podía oler a una milla de distancia. Los soldados medievales untaban una mezcla picante de ajo machacado y cebolla en casi todo lo que comían antes de la batalla. Esta potente pasta servía como alimento y medicina, creando un ejército que podía derrotar al enemigo solo con su aliento. El ajo crudo contiene un compuesto llamado alisonina, que se forma únicamente al aplastarse. Registros del siglo XIV muestran que las unidades militares recibían raciones diarias de ajo. Los caballeros recibían 6 dientes, los soldados comunes 3. La desigualdad social, incluso en el mal aliento. Para preparar la pasta no hacía falta más que piedras para triturar y tal vez un chorrito de vinagre. Los soldados llevaban pequeñas ollas de barro atadas a sus cinturones, listas para un rápido aporte de energía. A diferencia de las bebidas energéticas modernas, este potenciador tenía como efecto secundario que nadie quisiera estar cerca. La pasta también ayudaba a mantener con vida a los soldados. El ajo tiene propiedades antibióticas naturales que combaten infecciones. Las cebollas añadían vitamina C, previniendo el escorbuto en campañas largas. En condiciones donde no se podía uno duchar por semanas, cualquier cosa que alejara enfermedades valía su peso en oro. Algunos lo untaban sobre el pan, otros lo mezclaban en guisos. Los valientes comían cucharadas directamente antes de luchar. Textos médicos de la época afirmaban que la mezcla proporcionaba calor interno, que protegía contra flechas y cortes. No paraba el acero, pero daba confianza. Curiosamente, los ejércitos enemigos sabían a qué fuerzas se enfrentaban solo por el olor. Las tropas españolas usaban más ajo, los del norte más cebolla. Era la batalla original de las marcas, excepto que estas marcas hacían llorar a 50 pasos de distancia. Pasamos ahora a otro alimento esencial: pan duro y queso viejo. Tal vez hoy tiras el pan cuando se pone duro o el queso cuando huele raro. Los soldados medievales lo atesoraban. Esta combinación alimentó ejércitos durante siglos. El queso duro no se estropeaba fácilmente. Al envejecer, perdía humedad, aumentaba su sal y se conservaba mejor. Los soldados llevaban trozos en bolsas de tela o cuero, a veces durante semanas. Tan duro se volvía que podría usarse como arma. El pan, por su parte, se cocinaba hasta quedar denso y seco. Algunas unidades producían una versión primitiva del hardtack: harina y agua, horneadas hasta ser como piedras. La sequedad impedía el moho, permitiendo que durara meses. Eso sí, para poder comerlo había que remojarlo en lo que fuera: agua, cerveza o guiso.
Algunos soldados usaban dagas para cortar trozos que no podían morder directamente. Los dentistas actuales se escandalizarían si los soldados de entonces tuvieran suficientes dientes para preocuparse. El queso, mientras tanto, se volvía más picante con el tiempo, con sabores que harían temblar a las papilas modernas. Pero esta combinación era práctica. Juntos, pan y queso proporcionaban carbohidratos, proteínas, grasas y calcio. No requería cocción. Era la comida portátil definitiva. Un documento militar inglés de 1386 decía que 40 libras de queso duro podían alimentar a 100 hombres durante 2 días. El pan también tenía usos extra, como plato, superficie para comer e incluso como parche de emergencia para botas. El multitool original. Cuando estos alimentos sólidos necesitaban acompañamiento, los soldados recurrían a una bebida que sorprendería a muchos: cerveza espesa. No bebían agua. Circulaba cerveza densa como papilla líquida, la comida original en taza. El proceso de elaboración fermentaba la cebada, produciendo una bebida rica en nutrientes. Contenía levadura, granos y hasta restos flotantes que sumaban proteínas extras. Si no se movía, era seguro beberlo. La cerveza resolvía un problema mortal: el agua contaminada. Sin saber de bacterias, los soldados entendían que el agua enfermaba, pero la cerveza no. Un cuarto de esta cerveza podía tener 500 calorías. También ofrecía vitaminas B que sostenían la energía durante la lucha. Era literalmente una bebida energética que te hacía menos atlético con cada porción. Su bajo contenido alcohólico calmaba los nervios sin arruinar el rendimiento. Decían: una taza trae coraje, un barril trae derrota. El equilibrio perfecto para lanzarse contra lanzas y espadas. Después de la cerveza, seguía un alimento que podía prepararse en grandes cantidades. Legumbres, frijoles, lentejas y guisantes cocidos formaban una papilla espesa que alimentaba a Europa durante siglos. Las legumbres secas eran casi indestructibles. Viajaban en sacos por meses sin estropearse. Una libra de frijoles secos, al cocerse, podía alimentar a 4 soldados. A los capitanes les encantaban estos números: menos peso, más eficiencia. El método de cocción era simple: grandes calderos con agua, puñados de legumbres y fuego constante durante horas. El sabor era tan básico que algunos soldados preferían quedarse en el campamento cocinando antes que ir al frente. Pero a pesar del sabor, las legumbres ofrecían nutrición poderosa, hasta 25% de proteína por peso. Además, sus carbohidratos liberaban energía lentamente, ideal para largas jornadas de combate. Distintas regiones favorecían distintas legumbres. Los ejércitos del norte dependían de guisantes que crecían en suelos pobres. En el Mediterráneo se usaban diferentes tipos de frijoles, mientras que las tropas de Europa del Este solían preferir las lentejas, que cocían más rápido cuando el tiempo era limitado. Algunos comandantes visionarios incluso plantaban leguminosas a lo largo de las rutas de invasión para asegurarse de tener reservas vivas. Cuando la comida caliente escaseaba, un plato de legumbres humeantes podía levantar la moral incluso bajo lluvia y barro. Nada decía listos para la batalla, como un ejército que acababa de devorar una olla de frijoles. Los efectos digestivos eran tan notorios que hay historiadores que creen que ciertas emboscadas nocturnas fracasaron por culpa del inconfundible sonido y olor que producían los soldados alimentados con legumbres. Los tambores de guerra de la naturaleza no se podían silenciar. Pero cuando las legumbres no bastaban y se necesitaba un golpe de energía más fuerte, los soldados medievales buscaban lo que entonces era un verdadero lujo: carne. Encontrar carne en el campo de batalla era como hallar oro. No era parte del menú diario, solo se servía antes de batallas decisivas o tras una victoria, cuando los animales capturados podían cocinarse en celebración. La carne de cabra era valorada por su resistencia al calor, mientras que el cerdo, especialmente del jabalí o de cerdos de granja, ofrecía más grasa y por lo tanto más energía. En situaciones desesperadas, incluso la carne de caballo llegaba a la olla, y cuando no había nada más, se hervía lo que se podía. Los soldados medievales no tenían ni mariscos ni tofu, solo músculo, grasa y huesos. Asar la carne en estacas sobre fuego abierto era el método más común. Si había más tiempo, la hervían en grandes calderos para preparar caldos ricos. Nada se desperdiciaba, los huesos se quebraban para extraer la médula, un manjar cargado de nutrientes. Para conservar la carne en campañas largas, se salaba y luego se secaba al humo, convirtiéndola en una versión medieval de cecina, proteína portátil y resistente. Algunos cortes eran tan duros que requerían dientes afilados o cuchillos, pero una tira de carne seca podía durar semanas. Comerla exigía fuerza, casi como una sesión de entrenamiento en sí misma.
Los líderes recibían los mejores cortes: lomo, joroba, pechuga. Los soldados comunes se conformaban con los trozos más duros y grasientos. Un registro de campaña de 1388 anotaba que los caballeros recibían 1 libra de carne en las mañanas de combate, mientras que los arqueros recibían la mitad. En muchas culturas se creía que comer carne transmitía la fuerza del animal. La carne de toro, por ejemplo, era vista como una fuente directa de valor. La propaganda militar fomentaba esta creencia, reforzando la idea de que solo los hombres fuertes comían carne. Si hoy los gimnasios tienen frases como "no pain, no gain", los campamentos militares medievales bien podrían haber dicho "no carne, no coraje". Cuando la carne no estaba disponible, pero aún se necesitaba una comida abundante, los soldados dependían de un plato humilde pero esencial: el grul. Este plato era una sopa espesa hecha con granos hervidos como avena, centeno o cebada, más líquido que una papilla, pero más denso que una sopa. Su textura lo hacía ideal para alimentar a muchos con pocos recursos. Grano por 6 partes de agua, y si había que rendir más, se diluía hasta que se podían leer los planes de batalla a través del líquido. El grul necesitaba poca habilidad para cocinarse. Bastaba con hervir los granos hasta desintegrarlos. A diferencia de la cebada con grasa, el grul sí podía tener sabor. Si había suerte, se añadía sal, hierbas del campo o un poco de miel. Registros de campañas de invierno mencionan la compra de barriles de miel para mejorar el grul en épocas duras. El grul era adaptable. En el norte se usaba avena, en Europa Central, centeno. En el sur, trigo, reservado casi siempre para oficiales. Este plato ayudaba a extraer más nutrientes de los granos al cocinarlos por largo tiempo. Se absorbían más calorías, algo crucial en largas marchas. Cada soldado llevaba su propio cuenco y cuchara. Las filas se formaban junto a las ollas y la distribución era estrictamente vigilada por oficiales. Un manual militar de 1402 especificaba que las raciones debían ser justas según el rango. Si había peleas por papilla, era que el ejército estaba funcionando. Cuando hacía falta levantar la moral con algo más dulce, los comandantes ofrecían un verdadero manjar: pasteles de miel. No todo era papilla insípida o pan duro como piedra. Estos pasteles eran verdaderas golosinas energéticas, reservadas para caballeros o guerreros élite antes de grandes batallas. Estaban hechos con miel, nueces molidas y cereales como cebada, avena o trigo. Se formaban en discos planos, densos, del tamaño de una palma. Cada uno contenía más de 600 calorías, combinando azúcar de absorción rápida con grasas de combustión lenta. Un caballero no sabía lo que era un pico glucémico, pero sabía que el pastel lo hacía sentir invencible. Algunos ejércitos hacían que los sacerdotes bendijeran los pasteles, creyendo que transmitían fuerza divina. Según ciertos registros, se ofrecían como recompensa al primer soldado en cruzar una muralla enemiga, bonificaciones de rendimiento medievales con sabor dulce. Pero no todo era tan agradable. Algunos platos eran tan fuertes que no solo requerían valentía para el combate, sino también para el desayuno. Las gachas con sangre eran una mezcla de cereal caliente con sangre fresca de cerdo, vaca o el animal disponible. Aparecían sobre todo en los ejércitos del norte de Europa, especialmente en inviernos duros o antes de enfrentamientos decisivos. Se creía que la sangre añadía calor vital al cuerpo, esencial en climas fríos. También ofrecía hierro, proteínas y lo que entonces se entendía como energía salvaje. Se preparaban cocinando avena o centeno hasta formar una papilla y luego añadiendo sangre caliente, creando una mezcla espesa y oscura. El sabor metálico se disimulaba con especias caras como jengibre, pimienta o canela, traídas específicamente para estas gachas. Un texto médico de 1412 recomendaba sangre de toro para soldados de primera línea, asegurando que aportaba fuerza bruta y coraje. Desde una perspectiva moderna, un plato de gachas con sangre podía contener hasta 25 gramos de proteína, junto con hierro y vitaminas B. Muy nutritivo, pero nada apetitoso. En algunos ejércitos, no comerlo era motivo de castigo. Más te valía desayunar esa mezcla si querías seguir vivo. El liderazgo a veces era tan simple como «cómete esto», o «te lo damos por la fuerza». Con el tiempo, este plato evolucionó en versiones más refinadas como la morcilla, que aún se disfruta en Europa hoy en día, pero su origen es claramente el del campo de batalla, cuando el desayuno venía con cuchillo y mucha fuerza de voluntad. Finalmente, no todo en la dieta militar consistía en llenar el estómago. También había que evitar morir por enfermedades. Uno de los alimentos más estratégicos en las campañas militares era el repollo fermentado o los nabos encurtidos.
Estos alimentos no solo eran duraderos, sino que prevenían el escorbuto, una enfermedad mortal por falta de vitamina C. El repollo fermentado, el precursor del chucrut, se convirtió en básico a partir del siglo XIII. Se picaba el repollo, se salaba y se prensaba en barriles. Las bacterias naturales lo fermentaban, haciéndolo durar meses. El sabor era ácido, fuerte y nada glamuroso, pero el valor nutricional era enorme. A diferencia de las verduras frescas que se pudrían rápidamente, el repollo fermentado conservaba su textura y sabor durante meses sin necesidad de refrigeración. Era, literalmente, la cucaracha del mundo vegetal, resistente, ácido y siempre listo para el combate. En zonas donde el repollo no era común, los nabos encurtidos ocupaban su lugar. Estos se cortaban en tiras, se sumergían en salmuera y se dejaban fermentar hasta que adquirían una textura crujiente y un sabor intensamente agrio. Esta fermentación no solo preservaba el alimento, también lo volvía más nutritivo. Un puñado de estas verduras al día podía marcar la diferencia entre un soldado saludable y uno que moría lentamente por escorbuto. Esta enfermedad, provocada por la deficiencia de vitamina C, provocaba sangrado de encías, debilidad extrema y finalmente la muerte. Y aunque los comandantes no entendían los mecanismos bioquímicos detrás de la enfermedad, sabían que las tropas que comían verduras fermentadas se enfermaban menos. Los registros militares del siglo XV muestran que algunos ejércitos llevaban vagones enteros dedicados exclusivamente al transporte de barriles de verduras encurtidas. En muchas ocasiones, los soldados se servían ellos mismos raciones diarias. En otras, los alimentos se distribuían desde un barril comunitario, como si se tratara de oro líquido. La tradición de consumir verduras fermentadas sobrevivió siglos. Incluso los marineros británicos del siglo XVIII llevaban chucrut en sus travesías para prevenir el escorbuto. El legado de estos alimentos en conserva demuestra que, en la guerra, la supervivencia no siempre depende de la espada más afilada, sino del repollo más avinagrado. A medida que terminamos este recorrido por los alimentos del campo de batalla medieval, una verdad queda clara. Los guerreros de esa época no comían por placer, comían por necesidad. Cada ingrediente tenía un propósito, cada receta era un acto de estrategia. No existían lujos ni menús variados, solo lo esencial para resistir, luchar y vencer. Detrás de cada victoria había un ejército de soldados mal alimentados, con estómagos llenos de gachas, pan duro, legumbres planas y cerveza espesa. Lo que a nosotros nos haría dudar antes de dar un bocado, para ellos era una bendición. No había opciones sin gluten, ni menús bajos en grasa, ni quejas sobre el sabor. Solo hambre, sudor y necesidad. Un cuenco de papilla caliente después de una marcha de 30 kilómetros podía significar la diferencia entre desertar o mantenerse firme en la línea de combate. Y aunque hoy miramos estas dietas con horror o curiosidad, hay una lección oculta en cada plato de cebada con grasa o cada pastel de miel bendecido por un sacerdote. La comida no era solo combustible, era también motivación, medicina, religión y moral. Era lo que mantenía unidos a los hombres en medio del caos. Cuando los recursos escaseaban y el enemigo acechaba, un cuenco de grul o un puñado de queso viejo no era solo comida, era esperanza, era continuidad, era resistencia. Así que la próxima vez que te sientes frente a un plato caliente, recuerda que hubo un tiempo en que las batallas se ganaban con pan duro, legumbres hervidas y cerveza turbia. Que mientras tú te preguntas si agregarle más sal a tu sopa, un soldado medieval se sentía afortunado de tener un tazón, una cuchara y algo que llevarse a la boca antes de arriesgar su vida. Y aunque nadie les escribió poemas por ello, la verdad es que sin estos alimentos humildes, ninguna de sus gestas heroicas habría sido posible.